de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Bendiciones para todos. El Señor Jesucristo nos continúe afirmando, estableciendo en su reino. Hay algo que Dios nos ha venido inquietando en estos últimos tiempos y es hablar acerca de la verdad. El tema que se está desarrollando durante este tiempo que Dios nos ha regalado, el tiempo de la verdad. Hoy el Señor me permite compartir una palabra que está basada en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero que busque usted allí en su Biblia, si puede y tiene acceso a ella, o va a salir aquí en pantallas, también va a salir, la traducción Palabra de Dios para Todos. Voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entender, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros, ¿qué tenemos? La mentalidad de Cristo, es lo que tenemos. Pero yo me podría, llamémoslo así, mirar esa parte, tener la mente de Cristo. ¿Qué será? Empecemos por ahí. Tener la mente de Cristo es tener la palabra de Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la palabra de Dios en nuestra mente, como se ha venido desarrollando en este tiempo, como lo escuchamos en la charla anterior, es meditar su palabra, orar su palabra, hablar su palabra, vivir la palabra. Porque esto es lo que nos lleva verdaderamente a un ¿qué? A un proceso. Por eso en esta noche he titulado esta palabra que dice: estar en el proceso con Dios me saca de la mediocridad. Así es, estar en el proceso con Dios, porque hay muchos procesos que nosotros podemos estar viviendo en nuestra realidad de vida. Puede ser un proceso para un cambio de trabajo, puede ser un proceso para el matrimonio, para el hogar, en fin. Pero sabemos y entendemos que todos esos procesos que vive el ser humano en su diario vivir, siempre hay un eje principal. ¿Y quién es? Dios. Por eso he titulado esa palabra de esta manera: estar en el proceso con Dios me saca de la mediocridad. Recuerde que una persona mediocre nunca logra un objetivo claro. Siempre va a dejar todo como a medias. Y usted y yo no debemos estar pensando en que será que lo hago, o si no voy a mirar a ver hasta dónde puedo. No, la idea es terminar lo que se comienza.
Porque la misma palabra nos lo enseña, ¿no? Lo que Dios comienza, ¿qué dice? Él lo termina. Y si usted y yo somos hijos de Dios, debemos ser igual, parecidos a nuestro Creador. Quiero empezar a desarrollar algo que allí en Corintios nos lo describe el apóstol Pablo, diciendo y habla literalmente de el Espíritu, ¿cierto? Una cosa es la sabiduría que nosotros adquirimos a través de los conceptos, el razonamiento o todo lo que se adquiere en esta tierra. Pero otra cosa es lo que el Espíritu nos enseña y nos muestra de nuestro Creador. Por eso quiero empezar hablando lo siguiente. ¿Qué es mundo? Sí, para usted que me ve, para los que estamos acá, ¿qué es mundo? Se escucha mucho decir el mundo, allá usted ve personas de mundo, allá el mundo es pecador, bueno, en fin, tantas cosas, pero no tenemos como tal muchas veces la claridad de qué es mundo. Y mundo es sencillamente esos pensamientos. Óigase bien, es un sistema de pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es mundo. Pero mira esa parte tan controversial, ¿no? Allá en Juan dice el apóstol cuando escribió que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a ese sistema de pensamientos. ¿Pero por qué? Porque Dios necesitaba, primeramente, porque ahí dice, Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único hijo para todo aquel que está en ese sistema, o sea, con esa manera de pensar, pueda empezar a cambiar su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir y se establezca en el reino de Dios a través de Jesús. Entonces, voy a desglosarlo un poquito más despacio. Mundo es un sistema de pensamientos que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Eso es mundo. Y muchos de nosotros actuamos y vivimos ¿en dónde? En ese mundo. Y ese mundo no quiere sujetarse a la ley de Dios, a la voluntad divina. Entonces, por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios a ese sistema. ¿Sabe por qué? Porque ese sistema está arraigado en nosotros. Se ha hecho uno con nosotros. Y ese sistema, para poderlo quitar, llamémoslo así, es de adentro, no de afuera. Y la única manera de poderlo quitar es por medio de la palabra de Dios. Entonces, quiero desglosarle algo más. ¿Qué es sistema? Hoy miraba, buscando un poco más, profundizando, y es que yo por lo regular normalmente trabajo con computadores, y los computadores, para que se puedan trabajar correctamente, hay que instalarles un sistema, hay que programarlos con un sistema, y ese sistema hace que el computador empiece a reconocer los controladores, el mouse, el teclado, la pantalla y muchos otros accesorios que se le puedan ir agregando a ese computador. Entonces mira lo que el Señor me regala con respecto a lo que les acababa de compartir, que es un sistema en cuanto a llamémoslo así, lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche. Un sistema que es el sistema del mundo, o sea, es un conjunto de reglas, normas o leyes que se relacionan entre sí para darle un determinado orden y cumplir un objetivo. Volvamos al computador. Cuando
usted oprime una tecla y esa tecla tiene un carácter y ese carácter es, por decir algo, la A. Esa A se tiene que ver reflejada en la pantalla. Entonces el sistema reconoce que usted está oprimiendo una A y esa A se debe ver reflejada en una pantalla. Pues quiero decirle que así es el sistema de este mundo, que tú no puedes salir a decir otra cosa diferente a lo que el sistema ya te ha programado. ¿Por qué? Porque te van a decir loco. ¿Qué le van a decir? Fanático. ¿Qué más le van a decir? Religioso. Y en fin, muchas cosas le van a decir. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Primera de Corintios? Óigase bien a lo que dice. Nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿quién? O sea, ese sistema nosotros no lo recibimos. Pero mire lo que dice ahí, sino el espíritu que viene de Dios, o sea, otro sistema que es el gobierno de Dios, para poder ¿qué? Entender lo que Dios nos ha dado. Pero mire lo que sigue diciendo, cuando hablamos de eso, ¿qué dice? No usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, o sea, como todo el sistema está gobernando las mentes que no están sujetas a Dios, sino las que nos enseña el Espíritu. Y dice, usamos palabras como espirituales, ¿para qué? En Reina Valera dice, el hombre carnal no entiende estas cosas. ¿Por qué no las va a entender? Porque para poderlas entender hay que pasar tiempo ¿con qué? Con la palabra. Si yo no paso tiempo con la palabra, créeme que un disgusto me va a llevar a una tontería, a hablar vulgaridades, a pensar mal, a echarle la culpa al otro. Y ahí es donde quiero empezar a desglosar en esta noche este tema de estar en proceso con el Señor. Estar en proceso con Dios me va a sacar a mí de esa mediocridad. ¿Qué es esa mediocridad? Cuando una persona culpa siempre a los demás. ¿Qué es estar en mediocridad? Cuando una persona sencillamente no acepta sus errores. ¿Qué es estar en mediocridad? Cuando sencillamente yo quiero todo fácil, rápido y sin proceso. Eso es estar en mediocridad. Entonces, la primera pregunta que surge en esta noche es: ¿cómo puedo salir del sistema? Estando en el sistema. O sea, ¿cómo puedo salir del sistema estando en el sistema? En pocas palabras, el Señor, ¿qué dijo? Señor, no quito, no oro para que los saques, sino para que los guardes. Eso lo dijo el Señor Jesús. O sea, el Señor no está empeñado en sacarnos a la fuerza, sino que estando ahí reconozcamos para qué fuimos diseñados. Recuerdan que esas charlas que se compartió en estos tiempos con el pastor Martín de Fox. ¿Qué es Fox? Luz, fogata, fuego. El Fox de Dios en nosotros se va a manifestar en medio de ¿qué? De la oscuridad. Porque cuando hay luz, voy a ponerle el ejemplo. ¿Será que uno de los bombillos que están aquí van a hacer algo cuando yo lo prenda allá en el sol?
Allá en el sol no va a pasar nada. O sea, es tan inmensa la luz del sol que un bombillo de estos ni se nota. Imagínese usted y yo que somos antorchas, somos velas. ¿Y quién es la luz principal? ¿Quién es ese sol resplandeciente? Ese lucero de la mañana. ¿Quién es? El Señor. Entonces ya cuando estemos con Él, ya no vamos a necesitar alumbrar. Entonces, ¿dónde tenemos que alumbrar? Aquí, en la realidad. Cuando hay personas que están pasando necesidades, dificultades y no hay luz, dice la palabra de Dios que la misma creación gime a gritos para que los hijos de Dios se manifiesten. Y no se van a manifestar a lo religioso, sino que se van a manifestar con poder, con autoridad. Y pues para ello tenemos que estar ¿en qué? Proceso. Porque no es decir, fuera, desato, jato, proclamo, digo. No, con el Señor no es así. Eso es lo que nos ha enseñado la religiosidad. Que diga, que decrete, que no sé qué. No, con el Señor es simplemente un paso a paso. Es más, le tengo una noticia para usted que nos está viendo allí en ese dispositivo. Cuando llegue lo que estás esperando, no es porque ha sucedido en ese momento, sino porque ya sucedió hace mucho tiempo. O sea, en la eternidad ya pasó. Y muchas veces de nosotros queremos ya alcanzar o lograr algo aquí en la tierra sin esperar en Dios, sin permitirle a Dios que nos meta en ese proceso. Recuerde que en esta tierra todo ser humano primero nace, ¿cierto? Luego crece, ¿cierto? Luego se reproduce, si así lo permite Dios, y luego eso es un proceso. Eso es un proceso. Entonces, si Dios es de procesos, ¿por qué yo me quiero salir del proceso? Entonces, recuerde que ¿cómo puedo salir del sistema estando en el sistema? O sea, voy a seguir transitando en el sistema. Voy a seguir adquiriendo cosas del sistema, pero salir del sistema aún estando en el sistema. Entonces, póngale cuidado a esto. Recuerdan que Nicodemo se acercó a Jesús y se acercó de noche. ¿Por qué se acercó de noche? Porque no quería que nadie del sistema se lo viera. Él quería salir del sistema, pero el Señor es tan hermoso y le dice: no, tú no tienes que volver a nacer de nuevo, entrar en el vientre. No es así. Es simplemente cambie su manera de pensar. Vuelve a reconciliarse con Dios. ¿Cómo? Con la palabra. Nazca de nuevo, dice, del agua y del Espíritu. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a preguntarnos: ¿cómo puedo salir del sistema estando en el sistema? Sencillo, con la palabra. Así es sencillo, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me afirma en el reino estando en el sistema. La palabra de Dios es la que me concientiza como persona, como ser humano, a pedir perdón, a perdonar y a perdonarme a mí mismo. Es lo que hace el poder de Dios a través de la palabra. Entonces, vamos a recordar algo
y es algo que he venido compartiendo en las cárceles y es algo que ha tocado mi vida y me ha tenido inquieto demasiado, y he estado empezando a hacer un estudio acerca del diseño original de Dios. Entonces, recordemos cómo fue que Dios creó al ser humano en el principio. Entonces, vámonos en Reina Valera. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 dice, en Reina Valera dice: entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre a su imagen y conforme a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice ahí? Ese es el versículo clave de esta noche. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Pero venga, antes de avanzar, en otra versión me impactó que dice: y los bendijo Dios con estas palabras. En Reina Valera dice: y los bendijo Dios, ¿cierto? Pero el original, que está muy apegado a lo que he venido estudiando, es: y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Cómo los bendijo? Fructificad. Primera palabra. Fructificad. Segunda palabra: multiplicaos. Llenad la tierra. Tercera palabra: sojuzgadla. Cuarta: y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces quiero que miremos esa parte, porque es entrar en proceso con Dios. O sea, es volver al principio, es volver a caminar en nuestro diseño original. Entonces recordemos que el ser humano es creado primeramente aquí. ¿En dónde? Recordemos eso lo hemos estudiado acá. Es creado en la eternidad. O sea, es creado ¿en dónde? En el Espíritu. Aquí en este versículo todavía no existe el hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque todo está siendo formado primero ¿en dónde? En la eternidad. Y en este momento es cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo está haciendo ¿en dónde? En la eternidad. Entonces nuestro diseño original es eterno. Nuestro espíritu es eterno. Por eso acá no lo había creado físicamente, porque si no el cuerpo fuera ¿qué? Eterno. Aquí no lo está creando físicamente. Entonces, póngale cuidado a lo siguiente. El ser humano es creado primero en la eternidad, donde recibe un diseño específico que serviría o sirve para conectar la vida real con la vida espiritual. ¿Sí? ¿Me hago entender? Vuelvo y repito. El ser humano es creado primero en la eternidad, donde recibe un diseño específico que conecta la verdad con la realidad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la realidad? La que tengo que enfrentar a diario. Por eso Dios creó al hombre allá en el espíritu y allá lo bendijo. Ahora,
para los estudiosos, allá en Génesis 2:7, vamos a mirarlo rápidamente, ahorita volvemos al 28, en Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? En el capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó, ¿qué dice? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya fue creado físicamente. Entonces el ser humano aquí en este versículo se materializa, es hecho físicamente para que haga realidad lo que Dios había diseñado en la eternidad. Entonces volvamos al 28. ¿Qué es lo que había Dios dicho allá en el capítulo 1, versículo 28? ¿Qué dijo? Habló primero una palabra. Dice, y los bendijo Dios. Voy a apegarme al que es parecido al original. Y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Cuáles? Primera, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí no dice, vaya y consiga trabajo. Ahí no dice, vaya y consiga mujer. Vaya y haga plata. Vaya y estudie. No, ahí dice, fructificad. ¿Qué es fructificad? ¿Qué es fructificad? Entonces, aquí es donde yo les quiero compartir algo que me ha dado mucho crecimiento. Y fructificar es crecer. Fructificar también es fecundar. Pero no lo hablemos en el ámbito sexual, no, fructificar. Fructificar es permanecer. O sea, cuando yo crezco, es porque estoy permaneciendo. Una persona, no, más bien, un árbol para que crezca, tiene que permanecer ¿en dónde? En la tierra. Tiene que permanecer plantado. De lo contrario, no crece. El abonar es fecundar, ¿cierto? Estarle echando agüita, cuidándolo. Eso yo lo llamo actuar. Entonces lo primero que Dios dijo fue, usted, lo primero que está en tu diseño original es que usted puede llevar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No está escrito allá en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Eso es fructificar. Dice la palabra de Dios que en esto se glorifica a Dios. En que llevéis ¿qué? Mucho. Y fruto que permanece. ¿Cuál es el fruto que permanece? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces volvamos allá a lo que decía Génesis. Lo primero que Dios le dijo al hombre es, quiero que des amor, quiero que des gozo, quiero que tengas paz, que vivas con paciencia, que tengas benignidad, que tengas bondad, que tengas fe, que seas manso, que tengas mansedumbre y que seas un hombre de templanza, que no vengan las dificultades y ya, ay, me quiero morir. No, que sea templadito.
para ahí sí después presentarle a la esposa. Porque si un hombre no se ama a sí mismo, ¿será que puede amar a los demás? Y Dios por eso le dijo: fructifique. Quiero ver cómo va ese proceso. Quiero ver cómo está andando tu proceso. Por eso ya estamos entendiendo el título, ¿no? Estar en proceso con Dios me saca de esa mediocridad. Ay, es que yo soy así. Hoy en día se escucha mucho los jóvenes: ay, papi, yo soy así. Ay, no sé qué. No, tú no eres así. Tú estás metido en el sistema que te pone a pensar así. Ay, es que yo soy gay. No, tú no eres gay. Es que estás metido en el sistema que te hace pensar así. Pero si tú quieres un proceso con Dios, listos, no salga de ese sistema. Deje que la palabra actúe. Y ella misma te va a sacar de la mediocridad. O sea, de decir: no, es que yo soy así. Yo soy pobre y me moriré pobre. Ay, es que no sé. No. Espere tantico, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra. Entonces ahí es donde surge la segunda palabra. La segunda pregunta, perdón. Y la segunda pregunta es: si en la eternidad soy bendito por Dios, ¿por qué vivo una realidad distinta a lo que Dios ya estipuló para mí? Esa es una pregunta que debemos hacérnosla. Y creo que se ha venido desarrollando. Antes de hacerse esta pregunta ya se había desarrollado. Y es: estoy así por mi mediocridad. Porque quiero las cosas fácil. Porque busco a un Dios bombero. Porque busco a un Dios que me quiera solucionar las cosas así, de un chasquido de dedos. Quiero un Dios que salga de una lámpara y me conceda mis deseos. Y no. Dios lo que busca en usted y yo es primeramente que vivamos un proceso, que enfrentemos la realidad con la palabra de Dios en ese proceso. Entonces, quiero decirle algo en esta noche. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y Dios no va a colocar primero el 4 que el 1. Estoy poniendo un ejemplo así a grosso modo. Dios es un Dios de orden. O sea que para llegar al 4 hay que pasar por el 3, por el 2 y por el 1. Hay que comenzar por el 1. Es más, me atrevo que por el 0. ¿Qué es comenzar por el 0? Cuando nadie da nada por ti. Cuando usted se quiere quitar hasta la vida. Cuando todo mundo te condena. Ese es el 0. Ya el 1 es cuando de pronto usted tiene ese llamado de Dios. Te acercas a Él, lo que llaman el primer amor. Lloras, te inclinas. Luego el 3, sencillamente ya haces parte de una denominación, sirves, prestas un servicio dentro de la misma comunidad. Y el 4 es cuando ya usted sencillamente está madurando. No es un producto terminado, está madurando. Y madurar es parte del crecimiento. Por eso dice la palabra: ya no les quiero hablar a vosotros, hermanos, como a niños, como a bebés, sino como a maduros espirituales, lo dijo el apóstol Pablo. Y creo que allá es donde nos quiere llevar el Señor con este tiempo tan hermoso de conocer la verdad, el tiempo de la verdad. Entonces, estar en el proceso con Dios me lleva primero a experimentar para poder saber y conocer. Óigase bien, estar en el proceso con Dios me lleva a experimentar qué es el conocimiento de Dios, es saber de Dios. Y esto me lleva
poco a poco a crecer para dar lo que Dios realmente puso en mí. ¿Qué puso en mí? Una semilla. Lo que dice allá en el versículo 28 de Génesis, ¿qué puso? Una bendición. Una semilla pequeña. ¿Y la semilla qué es? La palabra. Porque no es que dice ahí vuelvo, por eso le hablo como es del original. Y los bendijo Dios con estas palabras. O sea, puso semilla en nosotros. ¿Qué semilla colocó? Primero, fructificad. Y esa semilla debe crecer. Entonces yo debo crecer ¿en qué? En amor, en gozo, en paz. Pero eso no es solamente acá en un servicio dominical o cuando te están celebrando los cumpleaños o cuando te están celebrando alguna festividad que yujo y que pito y que flauta. No, no, no. ¿Dónde tú das amor? Cuando te maltratan, cuando te hieren, cuando te tratan mal. Ahí tú tienes que amar. ¿Amar a quién? Al que te odia, al que te fastidia. Eso ya, ahí por ahí sí ya como que no nos gusta. A nadie nos gusta amar al que nos dice groserías. Primero amar. Listos. Tener gozo cuando las cosas no salen. Porque primero es amor, luego gozo. Imagínese uno gozarse cuando se machuca físicamente. Gracias, Señor, te alabo, Padre, gracias, te amo. Gozarse. Gozarse cuando hay una pérdida familiar. Duro. Entonces ya hablamos de amor, gozo, luego paz. Ese es el más hermoso. Paz no es ausencia de guerra o de conflicto. Paz es cuando a usted le sacan la piedra, supuestamente, pero no se la sacan. Usted simplemente lo mira y dice, yo también te bendigo. Gracias. ¿Será que estamos en esas tres primeras? ¿Será que sí hacemos eso? Entonces, ¿será que estamos en el diseño original? Porque el diseño original, lo primero que Dios dijo, con palabras explícitas, los bendijo Dios con estas palabras. Primero, fructifiquen. En pocas palabras, primero, deme a mí lo que me tiene que dar y ahí sí, vaya y consiga mujer. Vaya y consiga hombre. Vaya y arme una relación. Pero venga, hay otro diseño que no es original. Y es el diseño del que habíamos hablado al comienzo. El sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo, ¿qué le dice? Eso no es. Eso es pura locura. Eso es para aquellos que dicen por allá del cielo de Dios. No. Eso venga acá. Mire, ahí está esta chica. Mire cómo lo mira. Mire, allá está ese trabajo. Y se nos olvida es el 1. Queremos llegar al 4 sin pasar, sin comenzar por el 0. Recuerde que les dije, empecemos por el 0. Y que yo ya quiero tener carro, yo ya quiero tener casa, ya quiero tener mujer, ya quiero tener hijos. Pero venga, ¿usted está fructificando? Y es lo que hoy en día estamos viendo. El esposo maltratando a su esposa, poniéndole los cachos y viceversa. Porque eso es de parte y parte. Ya hoy en día la liberación femenina es tan liberada que hasta los hombres llevan golpes. Sí. O a la cárcel. ¿Y cómo vendrán esos hijos? Hijos que van a ser heridos, maltratados, explotados. Y tristemente estamos viviendo ahorita una realidad. Y es que si no hay plata
prefiero regalar a mi hijo. Listo, lo regaló, pero ¿cómo está el corazón de ese niño o de esa niña? ¿Todo por qué? Porque no fuimos responsables, somos mediocres y no quisimos darle fruto a Dios. Cuando yo no le doy el primer lugar a Él, de nada sirve. Por algo está el Salmo 127. Si el Señor no edifica, va a ser en vano todo lo que usted quiera construir. Es duro. ¿Ve cómo estamos fuera del diseño de Dios? Es que es delicado. Mire, no estamos viendo todavía ni la punta del iceberg de lo que vamos a ver o lo que van a ver nuestros hijos o nuestros nietos si no se alinean con Dios. Por eso usted y yo debemos estar en la verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos inclina a decirle, a mostrarle a nuestros hijos con nuestros hechos, no con palabras, sino con nuestros hechos. ¿De qué? Que Dios es el primer lugar y punto. No es obligarlos a que estén acá, no es obligarlos a que lean la Biblia, es darles amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina ya diciendo en el 23, contra tales cosas que dice, no hay ley. Y entonces volvamos a ese 28 que dice, no al 28, sino cuando el hombre cae. ¿Por qué cayó? Porque dejó de perseverar en el proceso del diseño original de Dios. Se salió y se metió al otro sistema. Se dejó configurar su mente, haciéndole creer que necesitaba algo más importante y más urgente que estar en proceso, que estar en, ay, yo cómo iba a ponerme a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ay, no, eso lo doy después de que ya esté pensionado. Eso ya lo doy cuando yo ya esté viejito. ¿Ya para qué? ¿Para qué sirve un bombillo fundido? ¿Para qué sirve una esperma apagada? En medio de la oscuridad, ¿no? Tremendo. Entonces, para ir concluyendo en esta noche, démonos de cuenta cómo el sistema nos ha distorsionado el sistema de Dios, el reino y el gobierno de Dios en nuestra mente. Y nos ha dicho, no, usted desde que tenga plata, desde que usted tenga carro, desde que usted tenga casa, desde que usted tenga hijos, esposa, ya usted es feliz, usted ya es un bendito. ¿Quién dijo que bendición era eso? Si lo primero que dice bendito es fructificar. Eso es ser bendito. Ser bendito es cuando yo amo al que me odia. Ser bendito es que yo tengo paz en medio del conflicto. Ser bendito es que yo sencillamente tengo paciencia así todo el mundo esté alborotándome la vida. Eso es ser bendito, así no tenga ni un peso en el bolsillo. ¿Qué diferencia? Estar en el proceso con Dios me saca de esa mediocridad en la cual el sistema de este mundo me ha metido. Entonces, quiero ir concluyendo en esta noche para dejarles espacio a después hablamos multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Son otras 3 palabras que están dentro de ese diseño original. Dentro de esa bendición, se cuenta que cuando los bendijo Dios no le dijo, ahí le doy un carro, ahí le doy una casa, le doy, mejor dicho, 40 hijos, 30 mujeres, 40,000 millones de ganado, cabezas de ganado, caballos. No, los bendijo. O sea, podemos fructificar. Así que en esta noche póngase ahí sobre sus pies. Y quiero decirle simplemente una cosa, y es que fuimos diseñados por Dios y Dios no se equivoca donde nos ha plantado. Él no se equivocó. Ay, yo quería nacer allá con la familia del presidente. Ay, yo quería nacer allá en mi vecino, mire tan bonito. No. Si Dios te colocó
a donde tú estás ahorita, es porque ahí tú puedes crecer. Ahí es tu terreno, esa es tu plantación, ese es tu lugar. No busques otro lugar, ve a el lugar que te corresponde. Y concluyo con lo siguiente. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Que nos ¿qué? Que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿En dónde? Bueno, hablamos de lugares, no lugar. Lugares. Y el apóstol Pablo nos dijo algo, que él estuvo ¿en dónde? En el tercer. Entonces, ¿cuál será el primero? ¿Y cuál será el segundo? Y aquí el apóstol Pablo dice que nos bendijo Dios. ¿En dónde? En los lugares. O sea, te bendijo en este cielo, que es el que vemos. Nos bendijo en el siguiente cielo, que es donde está todo lo espiritual. Y nos bendijo en el tercer cielo, que es la eternidad. Entonces, en pocas palabras, si usted no está preparado para dar fruto, créeme que en el segundo cielo no pasas. Hay que pasar un filtro. ¿Te recuerdan que yo les dije que para llegar al 4 hay que comenzar por el 0? Y con esto estoy terminando. Si tú no te preparas desde ya para estar una eternidad con Dios, no crea que cuando ya estés a punto de morir diga: ay, sí, yo te amo, si nunca lo hiciste en tu proceso de vida. Aunque Dios tiene misericordia que puede hacerlo hasta en el último minuto, pero si tú no te preparas ya conociendo la verdad, es difícil que tú puedas entrar al reino. Algo sencillo como lo que lo voy a compartir. Si tú te cansas en esta vida para servirle a Dios, no esperes la otra para decir: lo amo a Dios. Porque si tú no te preparas desde ya, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar. Si no compras el boleto ya, no te dejan subir al avión cuando estés allá. Ay, yo tengo la plata. No, pero es que la plata era transitar, vivir un proceso. Y tú no hiciste el proceso. ¿Cuál era el proceso? El proceso era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego vendría también ¿qué? Multiplicación. Multiplicar. Y luego ¿qué? Llenar la tierra. Y luego sojuzgarla. Y el hombre al día de hoy, ¿qué es lo que busca primero? Gobernar. ¿Cierto? ¿Para qué se está preparando ahorita un niño que está estudiando? Porque yo quiero ser como mi papá, tener carro, casa y beca. Porque yo quiero ser como Messi. ¿Por qué? Porque es que él juega fútbol y tiene plata. Porque yo quiero ser como ese, porque queremos ser como los demás, pero no queremos ser nosotros auténticos ante Dios. Entonces queremos gobernar sin el diseño de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día. Por eso Dios permite. ¿Listos? ¿Quieren gobernar? A ver, gobierne. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos matando unos con otros y estamos acabando con lo que Dios creó. Así es fácil. Cuando Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso vamos a decir en esta noche que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme, pues mi corazón ha dicho de ti: buscad tu rostro, y tu rostro buscaré, oh Señor, y no escondas tu rostro de mí, y no apartes con ira a tu siervo, porque mi ayuda ha sido. Por eso no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. No a causa de mis, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por eso, aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Así hemos terminado en esta noche y espero que nos lleve a reflexionar que este es un proceso y no estamos aquí para congregarnos y estar aquí, venir y escuchar. No, debemos amar, debemos gozarnos en las dificultades, tener paz, tener paciencia, tener gozo. Todo lo que habla allí en Gálatas, que lo compartimos en esta noche. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestro corazón, y rogamos a nuestro Padre Celestial que sea Él dándonos cada día el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para establecernos en su reino. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente, su corazón, y como dice tu palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor estoy confiado. Feliz noche y bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.